No, gracias a ustedes por venir no solo a Ensiestado, sino por visitar también el país y contarles y preguntarles un poquito con qué se encontraron en aquella oportunidad que vinieron por primera vez, porque imagino que nos faltaba bastante y con las visitas de ustedes como que se están capacitando más en autismo los profesionales paraguayos, ¿verdad? Bueno, yo voy a empezar por mí, que ya llevo viniendo, es mi quinta vez que estoy por Paraguay, en Asunción, y la primera vez fue gracias al empeño de una familia que quería que estuviera por aquí, y los inicios fueron un poco complicados, ver bastante diferencia y bastantes necesidades para que las familias, los profesionales, los colegios entendieran que había que hacer cambios. Sí. Cada vez nos hemos ido proponiendo objetivos más ambiciosos y cada vez estamos haciendo una red aquí de apoyo de familias y de profesionales que quieren ese cambio al ver el autismo de una manera no modelo médico trastorno, sino es un neurotipo de cerebro y que no hay que cambiarlo, sino hay que acompañar, ajustar y adecuar. Bueno, ¿y cómo han encontrado este primer contacto con los paraguayos en la situación aquí en nuestro país? Para mí fue un choque cultural importante, sobre todo el ver que no se cuestionaba nada, que las familias hacían lo que uno le dijera que hiciera. Y para nosotros, que creemos mucho en el potencial de las familias y que creemos que las familias tienen que estar empoderadas de información para poder decidir, se hacían cosas que yo como que retrocedía muchos años para atrás. Claro. Y no era bueno ni de la forma en la que se miraba el autismo y el miedo que tenían las familias de decir que su hijo es autista. El miedo a decirlo a las familias, el miedo a poder encontrar un colegio, el miedo a qué va a pasar, qué tengo que hacer, a qué profesional ir. Entonces, bueno, eso hemos intentado no solo yendo a colegios, dando capacitaciones para colegios, sino capacitaciones para familias. Estamos tratando de ir más hacia entender y comprender que el autismo es un neurotipo de cerebro igual que otro y que no hay que cambiarlo, sino hay que conocerlo para no tener miedo. Claro, porque imagino que cuando uno recibe el diagnóstico cree que su caso es único, ¿verdad? Sobre todo si no hay nadie más en la familia con el diagnóstico, y luego se empieza a dar cuenta que, bueno, estaba leyendo que según la OMS, 1 de cada 100 niños creo que tiene autismo. Entonces, ¿cómo plantean ustedes estas capacitaciones? ¿Cómo hace una institución educativa para solicitar la visita de ustedes? ¿Cómo van encarando, digamos, las oportunidades para compartir sus conocimientos? Sí, en realidad las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud se nos han quedado ya un poquito obsoletas. Epa. En realidad, de hecho, en países de Latinoamérica, en Paraguay, no hay una... no ha habido como este censo para saber cuántas personas autistas hay, pero te podemos hablar de países como Chile, como México, como Colombia, por ejemplo, Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos la cifra se sitúa en 1 cada 36, en Chile 1,51, por ejemplo, 1 cada 51, en Colombia hablamos de 1 cada 58. Se estima alrededor que, bueno, si haces la media como mínimo cada 100 personas habrá 2 autistas, con lo cual en todos los colegios, instituciones educativas, en la oficina, incluso aquí en la televisión, tendrás que cruzar en algún momento con alguna persona autista. Y esto, en realidad, tener este estigma del autismo, ¿no? Esto es extremadamente negativo o pues es una enfermedad, es una condena, hace que muchas veces se cierren las puertas. Hablabas de cómo hacen las instituciones educativas para tener este tipo de formaciones que nosotras ofrecemos. Yo creo que más allá de la logística o de preguntar si podemos o no, cuestiones de agenda, en primer lugar tiene que haber una apertura, ¿no? En cuanto a la mente de aceptar que lo que tú probablemente entendías como normal en realidad no existe, ¿no? Que la normalidad es una falacia, es un constructo muy subjetivo que depende del lugar donde estés, de la persona que sea. Cuando dejamos de ver
lo que consideramos nosotros típico o neurotípico como lo correcto, cuando dejamos de verlo así, pues entonces empezamos a ver que hay otras variantes de expresiones del ser humano que son completamente válidas y que merecen también participar de todos los aprendizajes y de todas las esferas de la sociedad. Ahora, ¿qué factores podrían aportar para la aceleración de ese cambio cultural para tratar un poco de transformar también todo esto, ¿no? En cuanto a esto, parece que nosotros siempre decimos somos muy idealistas y creemos que sí se está haciendo el trabajo para llegar a este cambio de sociedad, pero en primer lugar, bueno, voy a hablar yo de algo que realmente a mí también me toca como familia y sé que es algo que también se vive en Paraguay, es la apertura a hablar de... muchísimas veces se piensa que si tienes un hijo sin ningún tipo de diferencia, que no sea autista y que sea un niño que cumpla sus hitos del desarrollo típicos, parece que ya tienes el éxito asegurado. Ya esperas que ese niño pues tenga un desarrollo, que vaya a la universidad, que forme una familia, que tenga un trabajo, etcétera. Sin embargo, cuando te dicen, hey, tu hijo es autista, pues los planes te cambian y lo que tú te habías imaginado, pues a lo mejor ya no va a ser así. Lo que muchas veces las personas no somos conscientes es que incluso de tu hijo neurotípico tampoco vas a saber lo que va a ocurrir el día de mañana. Entonces, para mí, entender ahora, de entender que todos somos igual de valiosos, esa apertura a nivel familiar es el primer paso para este cambio de cultura. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa con las instituciones educativas que lamentablemente, imagino, aún existen, que básicamente invitan a la familia a retirarse tras el diagnóstico diciendo no estamos capacitados, no sabemos cómo adaptar en nuestro día a día en clase para tratar con un estudiante con autismo? Más allá de lo que la legislación permita que los padres hagan, ¿cómo hacemos para que, no sé, los colegios se abran a la idea de tener quizás una maestra sombra, un profesional que guía al chico? Eso es uno de nuestros objetivos prioritarios a cada lugar que vamos, y es que la educación es un derecho universal de un niño. No se le puede negar cerrar las puertas de un colegio porque digas que no estoy capacitado. Claro. Capacítate. Capacítate y busca las herramientas necesarias para que ustedes estén capacitados, porque ese niño, esa niña, esas infancias tienen derecho a la educación. Exacto. Y ahí sí que yo puntualizaría que es cierto que tenemos que llegar a las esferas políticas para que hayan leyes que exijan la capacitación y apertura de los colegios. Pero también tiene que haber una parte proactiva de la comunidad educativa. La comunidad educativa la formamos todos, la forman no solo el profesorado, sino lo forman las familias, lo forman la sociedad, todos somos comunidad educativa. Y es muy cómodo decir, no puedo tener a este niño, búscate otro lugar. Hay familias aquí en Paraguay que ahora mismo sus hijos no están escolarizados porque no hay un colegio que diga que tenga cupo de inclusión. ¿Cómo que cupo de inclusión? O sea, ese niño tiene derecho a tener una educación, tiene derecho a que se le den todas las herramientas y todos los recursos necesarios para que este niño pueda estar y formar parte de la comunidad educativa. Por lo tanto, ahí yo sí que invitaría a los profesionales docentes que se formaran y que se capacitaran, y para eso también hay que tener ganas. Nosotros hemos hecho en otras ocasiones, hace unos meses yo estuve por aquí, vine yo sola en febrero, se hizo una capacitación y se invitó a muchísimos profesionales de la educación y no asistieron porque era una hora que si no era en su horario de trabajo, también ahí tienes que haber una parte de motivación tuya de decir, yo quiero cambiar, yo soy parte del sistema, no que me lo exijan, sino yo quiero formar parte de este cambio. Entonces ahí yo sí diría, es muy cómodo quedarnos y no sé cómo actuar. O sea, es tu obligación, te dedicas a formar a personas. Totalmente. Me imagino que se habrán dado cuenta también de la falta de profesionales o la ausencia total de profesionales en distintas áreas para el tratamiento correspondiente a cada uno de los espectros del autismo, ¿verdad? Y sobre todo en el sector público, porque una persona de escasos recursos no puede pagarse a un profesional con un elevado costo también. Sí, y es una pena que en realidad esto sucede en muchos países, otros países de Latinoamérica,
que no dan la prioridad a este tipo de formación. La mayoría de las personas que vienen a nuestras formaciones son personas que de manera proactiva quieren formarse, quieren educar, quieren tener como este cambio de paradigma. Sin embargo, es una situación que merece mucha atención y que entendemos que en países que tienen realidades con realidades tan vulnerables en distintos lugares, ¿no? Como realidades como Latinoamérica, por ejemplo, a lo mejor especializarse en esto en concreto no se ve tan prioritario cuando a lo mejor sus necesidades básicas no están completamente cubiertas. Claro. Sin embargo, lo que no debemos olvidar, como decía Dafne, que el acceso a la educación, a la salud, de todos los niños son derechos universales que van por encima de la legislación de un país o por la legislación de un propio colegio. Nosotras lo que siempre intentamos es motivar a que las instituciones educativas, universidades y sobre todo que hayan grupos bien organizados para intentar traccionar este cambio. Parece mentira, pero a lo mejor se ve como un monstruo, como muy grande. Esto como que es imposible hacerle frente, pero los grandes cambios de la humanidad han ocurrido por pequeñas acciones realizadas por personas perseverantes. Entonces es bueno que a lo mejor alguien que nos esté escuchando allí en casa o donde sea, diga, tengo yo lo suficiente, seguro yo tengo lo suficiente para sumar un poquito a ese cambio. Fantástico. Y estas capacitaciones que hacen, más allá de estar dirigidas a terapeutas, a profesionales y a docentes, también incluyen a los integrantes de la familia, a los padres de ese niño con autismo, ¿verdad? A toda la comunidad. Nosotros creemos en el potencial de las familias y hacemos un cambio de narrativa, no hablar de intervención o de tratamiento, sino acompañamiento. No dejar toda la responsabilidad cuando el niño va al consultorio, 45 minutos, sale del consultorio y dice, ¿fue bien o fue mal? Ese no es nuestra forma de ver, porque el niño forma parte de una familia que está 24/7, 365 días del año. Terapeutas podemos pasar miles por la vida de una persona. Sí. Lo importante es empoderar a las familias y las familias brindarles toda la información para que ellos hagan un acompañamiento en su día a día. Y ahí la intervención deja de ser prioritaria. Cada vez hay muchísimas más investigaciones en evidencia clínica en el que hablan que el acompañamiento tiene que ser en entorno natural, no en un consultorio. En un consultorio es algo muy estructurado y muy preparado para X cosas, pero la vida es casa, es colegio, es hermano, es un parque, es una plaza. Por eso creemos siempre en la formación de la familia. Nosotras las capacitaciones que hacemos para un público general, y cuando hablamos es que no solo tengan esa necesidad de es el papá o la mamá del niño autista que va a venir a la formación. No, todos deberíamos ser. Seguramente aquí tendrán algún compañero o compañera que pueda ser autista y no lo haya querido decir o él mismo no se siente identificado. En la calle nos podemos encontrar muchos autistas y no pensemos solo en infancia. Claro. Los autistas adultos están. Claro. Y cuanta más formación tengamos nosotros, se pierde ese miedo que se tiene hacia esa persona autista y ese estigma o esa mirada que se tiene del autista como algo que me va a entorpecer mi día a día. Bueno, lo importante, como ustedes decían desde un principio, es que haya mayor información para todas las familias, que esa información sea bien procesada y obviamente bien administrada posteriormente, ¿no? Sí, absolutamente. Y de hecho ahora tenemos la suerte, ¿no? Bueno, para lo bueno y para lo malo, de estar en una era en la que estamos hiperconectados y con acceso a la información desde cualquier parte del mundo. Es cierto que lamentablemente también se hacen virales muchos bulos, por ejemplo, que nada tienen que ver. De hecho, está pasando en España, donde mañana mismo iba a haber un evento donde se promovía unas posibles curas del autismo y el Colegio de Médicos pues ha tenido que denunciar. Claro. Todo este tipo de cosas ocurren incluso en Europa. Nos hemos encontrado la realidad en Latinoamérica que se aprovechan mucho del desconocimiento que se tiene a nivel social del autismo para vender o para intentar no negociar con la desesperación de las familias, prometiendo unas curas, primero, que no existen, segundo, que pueden ser muy peligrosas y tercero, que son muy poco éticas. Entonces, la invitación también es a todas las personas saber desde dónde están consumiendo ese contenido, de qué manera están accediendo a esa información y sobre todo formarse para poder tener un buen criterio para saber qué información te es útil y cuál no.
Totalmente. Esta capacitación que las trae esta vuelta a Paraguay, ¿ya inició? ¿La gente aún está a tiempo de anotarse? ¿Cuándo será? A ver, en esta ocasión y a los ritmos y tempos paraguayos, tenemos una capacitación para un organismo que han pedido una capacitación de forma privada. Okay. Y la próxima semana, que estaré yo sola, sí que hay un colegio también que ha querido una capacitación y desconozco que sí van a tener apertura a otros profesionales. Okay. Y bueno, yo voy a estar aquí hasta más días, estaré hasta mediados de agosto y estamos planteando a ver si volvemos a hacer otra capacitación como hicimos en febrero, en el que se dio un poco la opción de una opción para familias y otra opción para profesionales. Pero en esta ocasión lo que ya está confirmado ha sido personas en concreto, organismos en concreto que han querido que nosotras estuviéramos aquí para formar a sus profesionales. Para la gente que está observando y necesita mayor información que no sea bulo, ¿verdad? No sea falsa, además de seguirla a ustedes, ¿cómo podría ser? ¿A qué páginas oficiales recurrir y enterarse más, verdad? Sí, bueno, nosotras tenemos nuestras redes sociales muy disponibles para todo el mundo, de Autismo en Positivo y Dafne Integración Sensorial, pero además también hay muy buenos canales promovidos por personas autistas también, podcasts, páginas web en inglés, también en español. Sobre todo recomendamos también lectura de libros desde un enfoque neuroafirmativo, es decir, respetuoso con la neurodiversidad. Siempre recomendamos a las familias, vamos a tener que aprender a leer, ¿no? Estudios científicos, por ejemplo, la página web Google Scholar, por ejemplo, allí puedes filtrar muchos estudios donde puedes verificar la información que te están dando. Bueno, y probablemente, para cerrar, una pregunta que es súper básica, pero que hago desde el desconocimiento total, este aumento en cantidad de personas con autismo a nivel mundial, todavía no se sabe si es porque antes no se diagnosticaba y ahora sí, o si hay algo que haya cambiado con el correr de los años en la alimentación, en nuestros hábitos diarios. En el medio ambiente. El por qué todavía no se definió, ¿verdad? La vacuna. A ver, el autismo siempre ha estado entre nosotros. Claro. Y aquí podemos contar experiencias personales. Sí. ¿Cómo llegó a ti el autismo? Sí, cuando diagnosticaron a mi hijo, mis 30 años, la neuropsicóloga dijo, yo creo que también, quédate un momento porque quiero hablar contigo. Ajá. Y me sugería hacerme las pruebas. Sí. Al final yo fui como una superviviente, ¿no? Que sobreviví a ser autista ante un sistema, bueno, que no estaba preparado para personas, para infancias como yo. Claro. Entonces, casos como Tatiana hay miles. Claro. ¿Por qué han aumentado las identificaciones de personas autistas? Porque se ha afinado muchísimo más en la identificación. Claro. O sea, no es algo que hayamos cambiado. No hay nada que haya cambiado. Claro. Es decir, hay muchos autistas que nos pasa continuamente en todas las capacitaciones que damos, que siempre miramos el público, 300 personas, y ves allá varias personas que se están empezando como a remover, decir, ay, me siento... Están hablando de mí. Están Claro. hablando de mí. Sí. La detección temprana sí que es una asignatura pendiente en muchos lugares y en especial en Paraguay. ¿Cómo podría notarse Es súper tempranamente? importante. La detección temprana desde la familia, que empiezan a ver muchas señales. Es que a veces como que vemos las señales y no queremos confirmar lo que en el corazón de mamá o el corazón de papá ya sabemos. Pero hay ¿verdad? veces que no quieres confirmar, pero encima el equipo médico y profesional también te da la razón y dice, no, esperemos. Sí. Y para mí una identificación posterior a los 2 años y medio, 3, es tarde. Y aquí estoy muy familiarizada que las identificaciones se hagan a los 8, 9. Sí. Yo acompaño familias aquí que he sido yo la que me he sentado con los papás y un niño de 10 años y decir, bueno, ¿cuántos años llevan ustedes yendo a profesionales? No, desde que tiene 2 añitos. ¿Y cuándo estás? O sea, te lo tengo que decir ya. Es que es un derecho para la persona, Sí. su identidad, Claro, sí. pero también a las familias. Entonces, eso es otra asignatura. La detección tiene que ser Ahora, temprana. ¿cuáles serían algunas de esas señales para que la gente entienda, ¿no? Lo que no podemos es intentar obviar cuestiones que se ven como, por ejemplo, hay que entender que el autismo solo, y de hecho así está descrito en todos los manuales, el autismo tiene un impacto o una diferencia en el procesamiento sensorial, es decir, en la forma en la que tú percibes los estímulos, ¿no? Bien, o recibes o sientes como mucho, para explicarlo así muy brevemente, o sentir muy poco, ¿no? Necesitas como mucha ese estímulo, por ejemplo. En la conexión,
¿vale? Lo que es la reciprocidad, esta conexión que no estoy hablando de palabras, ¿vale? Sino esta conexión que tenemos entre los humanos, entre saber a lo mejor qué es lo que necesitas tú, si estás triste, si estás enfadado, si estás contento, cómo yo respondo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ponen 4 copas de agua, nuestra conexión nos dice que es una copa para cada uno, por ejemplo. No hace falta que me digas, es una copa para cada uno. Claro. En esos aspectos se nota o hay unas diferencias, y en la forma en la que la persona se comporta a través de ciertos intereses. El DSM-5, el manual de diagnóstico, los llama intereses restringidos. Lo único es que es una palabra bastante fea, pero son como intereses muy enfocados en un determinado tema. Todo lo demás, como por ejemplo discapacidad intelectual, cuestiones, bueno, cardiopatías, falta de comunicación oral, no forma parte de lo que es el núcleo de lo que es una persona autista. Y esto se ve incluso desde los primeros meses de vida. Para todas las personas que dicen, no, fue a los 18 meses desde los primeros meses de vida ya se notan estas diferencias. Claro, y lo que se cuenta, por ejemplo, de un bebé que de pronto dice cierta cantidad de palabras y con el correr de los meses, en lugar de sumar nuevos términos, empieza a disminuir. Es lo que hablan muchas familias que dicen, hubo un retroceso. Ya se sabe por estudios que no hay un retroceso en el desarrollo del cerebro. El cerebro de un ser humano, el de todos nosotros, está en desarrollo hasta los 30 años. O sea, no sé si por aquí hay alguien menor de 30 años, pero si conocemos a alguien de 28 años, todavía su cerebro se está desarrollando. Las conexiones neuronales se van haciendo por etapas y meses de desarrollo, y en los meses postnatales 15 y 18 hay unas determinadas conexiones cerebrales que hacen que significativamente sea más observable determinados hitos del desarrollo esperados, que no tienen que ser siempre los mismos. Por eso las familias observan ahí como, wow, no hace lo que otro niño hace, pero es no hay un parón, sino la conexión cerebral no se realiza. Por eso es el mito de las vacunas, porque hay unas vacunas que se ponen de 15 a 18 meses, pero ese mito está totalmente demostrado que no es real. Lo importante es acompañarte de profesionales actualizados. No nos quedemos que el autista es el que aletea, camina de puntilla y alinea juguetes. Eso es muy capacitista. Nosotros hablamos desde un enfoque neuroafirmativo, y ahí es cuando tenemos que entender no capacitismo, no ese neurotipo de cerebro es incorrecto y el mío que yo soy neurotípica es el perfecto, y quiero que ese cerebro neurodivergente se convierta a mí. Y ahí es cuando entran todas las terapias de modificación de conducta, donde las familias invierten muchísima plata y muchísimo tiempo en que ese niño se convierta y se transforme como lo que es el tipo esperado o el mayoritario, el neurotípico. Y eso hace que la salud mental de las personas autistas se vean muy mermadas. Nadie habla de la salud mental de las personas autistas y de los adultos, todo el trauma que llevan detrás por la exigencia que se les hace en invalidar en su forma de comunicar. Invalido que él se tenga que comunicar con un sistema aumentativo de comunicación, porque la forma en la que nosotros nos estamos comunicando es la forma oral. ¿Por qué mi forma es la correcta? ¿Por qué mi forma es la válida y no es válida otra forma de comunicación? Entre otras muchas cosas. Así es. Interesantísimo. Excelente.